Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa Semblanzas por su radio favorita, Radio La Voz Universal. Pueden seguirnos todos los martes de 11 a 11 y media por la radio o en su defecto en nuestras redes sociales, en el Facebook de Radio La Voz Universal o también en nuestro canal de YouTube, donde pueden ver todos los programas y seleccionar el que quieran ver. Hoy vamos a hablar de un personaje importantísimo para nuestra región, para el oriente boliviano y para el país en general. Un personaje que dio tanto de sí para la conservación de nuestra memoria, de nuestra identidad en los papeles, un papelista como él mismo se decía, que tiene una talla no solo nacional, sino inclusive internacional. Un gran historiador, un escritor de talla altísima, es nuestro personaje de hoy, Gabriel René Moreno. Gabriel René Moreno nació en la ciudad de Santa Cruz, hijo de viejas, antiguas familias cruceñas que se pueden rastrear hasta los inicios de la misma Santa Cruz. Y como él mismo orgullosamente reconocía, Gabriel René Moreno fue hijo de un patricio cruceño de la época que trabajó durante muchos años en funciones judiciales. Es en su trabajo que va a llevar a su hijo por diferentes ciudades de nuestro país y del extranjero, incrementando la formación intelectual y solidificando esta formación que va a tener Gabriel René Moreno, pero que va a cimentarse en esta vocación que él tenía desde muy pequeño. Vamos a intentar hablar del gran Gabriel René Moreno, intentando no solamente decir lo que se dice siempre, lo que se menciona en todas las reseñas que se escriben de Gabriel René Moreno, un nombre muy recordado aquí en nuestra región en Santa Cruz. Vamos a tratar de rastrear entonces estos puntos elementales, esenciales, dentro de la vida y la formación de Gabriel René Moreno. Hemos mencionado hasta el momento la formación cruceña, la formación básica, elemental, la familia, el entorno familiar, especialmente el padre de Gabriel René Moreno, y la ciudad de Sucre y el famoso Colegio Junín. A partir de acá se dará un salto quizá considerable en la vida de René Moreno. Es que su padre, por cuestiones laborales siempre, trasladado hasta el litoral boliviano, llevará a su hijo, a Gabriel René Moreno, a residir a la ciudad de Santiago, donde empezará a hacer los estudios superiores. Trasladado hasta la ciudad de Santiago, que por entonces era una de las capitales con la mejor educación de todo el subcontinente, quizá, tratará de ingresar a la Universidad de Santiago. Lamentablemente sus estudios de secundaria, su bachillerato no le será convalidado, por lo que tendrá que hacer nuevamente los últimos años de secundaria en la capital chilena. Hechos estos, desde sus primeros años, René Moreno, y nos los narra tanto él mismo como algunos de los más grandes historiadores chilenos que se codearon con él por entonces y algunos años después, van a narrar que desde el primer momento Gabriel René Moreno brilló por una lucidez única en ese entorno de intelectualidad de lo que era la capital chilena. Gabriel René Moreno pues va a destacar como un destacado, muy destacado boliviano, intelectual que va a tener un pensamiento crítico y único en su entorno. Culminados los estudios de secundaria, podrá acceder a la carrera universitaria. Siguiendo los deseos y designios de su padre, ingresará a la carrera de Derecho, puesto que a mediados del siglo XIX la disyuntiva estaba entre tres posibles rumbos para un joven bachiller: la carrera eclesiástica, la carrera militar o la carrera de Derecho. Gabriel René Moreno, en realidad inclinado por ninguna de estas tres, sino más bien por las letras, decidirá pues escoger la que lo acerque quizá un poco más a las letras,
y también la que cumpla los deseos de su padre, que buscaba que su hijo sea abogado como él y siga quizá su amplia carrera judicial en el país nuestro, en Bolivia. Después de concluir sus estudios de Derecho en 1866, Gabriel René Moreno ya empezará a destacarse como un intelectual nato. Empezará a trabajar en importantes colegios en la capital de Santiago, en Chile, y empezará a regentar algunas instituciones que se convierten en gérmenes culturales de lo que es el entorno chileno de aquella mitad del siglo XIX. Y algo destacable, lo más destacable quizá de Gabriel René Moreno, durante todos sus años de residencia en Chile, su trabajo se abocará especialmente a Bolivia. Gabriel René Moreno se abocará a estudiar nuestra historia, a estudiar nuestro pasado y nunca dejará de realizar su trabajo historiográfico, archivístico, sobre temas bolivianos, especialmente su región, en la medida de lo posible. Es quizá un poco raro que, habiendo residido tantos años en la capital de Chile, en Santiago, no haya dedicado, o quizá muy poco se haya dedicado a la historia chilena. Es que Gabriel René Moreno, ante todo, era un patriota que buscaba, quizá no tanto por fines académicos en sí, sino tanto fines cívicos, realzar y registrar nuestra memoria, la memoria histórica de nuestro país. Como él mismo escribía en sus trabajos, Bolivia era un país que todavía estaba en su medioevo y lamentablemente las azonadas militares, los golpes, la bota militar interponiéndose siempre entre el Estado de Derecho y el pueblo, era una astilla que lastimaba a Gabriel René Moreno. Mediante sus trabajos históricos, él buscaba registrar nuestra memoria y tenerla en papel para el archivo y bibliotecas bolivianas. Los trabajos pues de Gabriel René Moreno tienen una importancia única. Gabriel René Moreno es quizá el primer historiador boliviano que hará trabajo de bibliografía boliviana. Hubo un boliviano más contemporáneo suyo, José Rosendo Gutiérrez, un destacado intelectual paceño, que a la par de Gabriel René Moreno también realizará trabajos de registro bibliográfico de obras bolivianas. Sin embargo, al menos a mi parecer, el trabajo más acucioso y más importante pues fue realizado por Moreno. Lamentablemente, algunas desgracias ocurridas a lo largo de su trabajo impidieron que este trabajo sea pues mucho más grande de lo que fue. Por ejemplo, parte de su material bibliográfico, su biblioteca personal, que estaba archivada en la casa de un gran amigo suyo en la ciudad de Santiago, mientras él visitaba Bolivia, pues se perdió en un lamentable incendio que consumió muchas cajas y cajas de libros, papeles, archivos, notas manuscritas y muchísimos más papeles valiosísimos de la historia boliviana. Todo esto quedó perdido lamentablemente en este incendio, pero René Moreno no va a cejar en su intento de seguir construyendo la biblioteca boliviana, de seguir haciendo el registro bibliográfico de cuánta obra, cuánto papel se haya publicado en nuestro territorio, e intentará reponer todo lo perdido. Lamentablemente hay archivos únicos e inéditos que con este incendio quedaron perdidos para siempre. Junto a José Rosendo Gutiérrez va a entablarse una pequeña polémica con este ciudadano paceño, compatriota, ya que ambos, con una pasión única por la historia boliviana, se van a ver en la confrontación de cuál fue el primero
en empezar el trabajo de la bibliografía boliviana, en el registro de las obras bolivianas. Naturalmente, ambos se consideraban a sí mismos como los pioneros en el tema, pero al menos andando el tiempo, se va a reconocer de forma general a Gabriel René Moreno como el pionero en el tema y como el más grande investigador en cuanto a bibliografía boliviana. Su trabajo, pues, es un trabajo metódico y científico. A pesar de la escasa formación en cuanto a archivística específicamente tenía Gabriel René Moreno, su trabajo es altamente valioso. El registro metódico de cuánto trabajo se haya publicado o escrito en territorio boliviano. Su registro, pues, contiene miles y miles de entradas de trabajos históricos hechos y publicados en territorio boliviano. Una tarea que, como él mismo dirá años más tarde, es tan dura y tan fría como el diamante. Un trabajo en su época y todavía aún en nuestros tiempos muy poco reconocido. A pesar de esto, Gabriel René Moreno nunca dejó su labor de registro bibliográfico de obras bolivianas, mostrándonos que no buscaba el reconocimiento, no le importaba ya sea el reconocimiento de su ciudad natal o de su país o del país en el que él estaba viviendo. Para eso habría realizado historia chilena. Lo que él buscaba era la conservación, el registro de este material tan rico de nuestra historia, la bibliografía boliviana. Realizó también un importante catálogo que es conocido como el Catálogo de Mojos y Chiquitos. Un trabajo riquísimo en cuanto a historia, cronología y datos muy interesantes acerca de las misiones de Mojos y Chiquitos que quedaron a cargo de la audiencia de Charcas desde la expulsión de los jesuitas hasta prácticamente 1825, la fundación de la República. Todo este material que contiene no solamente el registro histórico de hechos y fechas concernientes a las misiones jesuíticas, sino también comentarios juiciosos de Gabriel René Moreno que van a dar una visión inteligente, una visión crítica acerca del contexto de las misiones luego de la retirada de los misioneros jesuitas. Un aporte muy valioso que realizó Gabriel René Moreno. Gabriel René Moreno también estuvo inmerso un tiempo y hasta nuestros días inclusive llega la polémica acerca de ciertos escritos que tienden a etiquetarse como racistas. Gabriel René Moreno pues sigue corrientes científicas consideradas la ciencia en boga en el siglo XIX, mediados del siglo XIX, que van a tender a estudiar a los hombres de cierta forma y en ciertos aspectos que hoy por hoy naturalmente ya se considera como algo avanzado, ya que ha caído en el desuso totalmente, pero que en su tiempo pues fue método científico, fue ciencia y la ciencia que estaba en boga en la época. No podemos juzgar a un ser humano que intentó hacer ciencia en territorio boliviano con lo que estaba en boga en la época, lo que se consideraba ciencia en la época. Naturalmente, en nuestros tiempos, estos métodos científicos que usó Gabriel René Moreno, pues, y comentarios científicos que esbozó en sus trabajos históricos, pues ya han quedado un poquito en desuso. Sin embargo, no se puede quitar el mérito de intentar realizar una visión crítica científica de la sociedad boliviana en su conjunto. Fue muy criticado también por el famoso término de dos caras, especialmente para designar a los políticos altoperuanos, como él los llamaba,
que eran duramente criticados por Gabriel René Moreno. La política boliviana, pues por entonces era, como suele ser hasta nuestros días inclusive, era engañosa y tendía a tener un doble filo. Así que no reparaba en adjetivos Gabriel René Moreno para designar a estos políticos doble cara, como los llamaba, y hundía el puñal directamente, siempre franco y siempre directo, en estos políticos que más que todo hacían daño a nuestra república. Es destacable también el trabajo de Gabriel René Moreno en cuanto a el esbozo de autores contemporáneos suyos de poesía. Gabriel René Moreno trabajó en una antología de poetas contemporáneos, como la llamó, de poetas bolivianos que escribían y hacían poesía en un medio tan difícil para la escritura en la Bolivia del siglo XIX, y hace un trabajo que no solamente se limita al registro de las obras poéticas y la biografía de los autores, sino con siempre esa mirada tan inteligente, esa mirada crítica, haciendo una especie de crítica literaria inclusive de los autores de estos poetas bolivianos que él recopila en su trabajo. Gabriel René Moreno pues va a aplicar esta mirada crítica, esta voz personal a todos sus trabajos históricos. Va a publicar la Biblioteca Boliviana, un inmenso trabajo acerca de nuestra historia, entradas bibliográficas, archivísticas, un trabajo inmenso, muy valioso hasta nuestros días para la historia nacional, pero también referente a la historia nacional en relación al Perú y en relación a la Argentina. En Argentina, ciudad que visitará con regular frecuencia, también tendrá cabida dentro de la preocupación intelectual de Gabriel René Moreno, así como el Perú. Pero siempre estuvo dentro de su trabajo y siempre en su memoria su región, su ciudad natal, Santa Cruz de la Sierra. Va a conseguir un hermoso cuadro mandado a pintar por él en base a investigación histórica del fundador de Santa Cruz de la Sierra, don Ñuflo de Chávez, el capitán Ñuflo de Chávez, y lo va a donar al municipio cruceño. Luego de que trajera a Bolivia y propusiera la propuesta chilena que se hace a Bolivia en el contexto de la Guerra del Pacífico, Gabriel René Moreno va a quedar mal parado. Su reputación va a quedar en entredicho, tanto en círculos sucrenses como en general en toda Bolivia, y Mellado en su honor pues hará todo lo posible para demostrar que él solamente accedió a aceptar llevar esta propuesta al presidente de la República como un deber patriota. Gabriel René Moreno pues debe ser recordado como uno de nuestros más grandes escritores, un polígrafo, un polímata que no solamente se abocó a la investigación histórica, sino que trabajó en muchísimas áreas, siempre destacando con una perspicacia intelectual única. Gabriel René Moreno, un cruceño muy destacado que debe ser recordado, debe ser estudiado y sobre todo leído. Podemos encontrar muchos trabajos referentes a la vida y a la obra de Gabriel René Moreno, especialmente recomendable Gabriel René Moreno, el hispanoamericano, de José Luis Roca, que lo encuentran en las librerías de Santa Cruz, de algunas otras ciudades, lugares, que es un trabajo muy bien hecho acerca de la vida y obra de nuestro personaje del día de hoy. Semblanzas les ha traído a Gabriel René Moreno, un gran historiador, un gran hombre, un gran cruceño, un gran boliviano. Gracias por seguirnos, gracias por escucharnos, por vernos.
Síganos siempre en nuestras redes sociales, dennos like, coméntenos qué personajes les gustaría conocer más, sobre qué facetas de qué otros personajes les gustaría conocer más, y ya les vamos a ir trayendo novedades. Les anticipamos un gran programa para el programa que viene, con una increíble y muy entretenida entrevista que les traeremos Dios mediante. Gracias por seguirnos, Semblanzas con todos ustedes. Hasta la próxima. Yo sé que te llevo dentro, pues en mi canto y mis versos siempre te quiero nombrar.